Anteriormente hemos explicado cómo calculamos la corriente en circuitos residenciales de luminarias y toma corrientes, también en un toma especial a 240 voltios. Gracias a los amigos de ZT Ingenieros, estamos utilizando su boleta de solicitud de servicio de inspección para pequeña demanda. Gracias al ingeniero Torres, el gerente técnico, por su colaboración. Para llenar esta boleta no hay muchos cambios al respecto de la boleta anterior. Ya veremos a medida vayamos explicando cómo tenemos llena esta y notaremos las diferencias en su debido momento. Después de llenar el lugar y fecha, nos solicita los datos del propietario de la instalación eléctrica a inspeccionar. Tenemos en este caso el nombre de don Juan Pérez, cuyo documento es el que señalo, y su número telefónico. A continuación, la dirección del domicilio, y pues es algo que también nosotros tenemos que ubicar como nos convenga. Luego nos solicita las características de la instalación a inspeccionar. En esta casilla de la izquierda de la boleta hemos seleccionado un servicio trifilar 120 y 240 voltios. Si fuera bifilar, el servicio sería 120 voltios. Y si fuera un cambio de voltaje, también señalaríamos eso. Cambio CAB a CAT quiere decir cambio de 120 voltios a 240 voltios. Tendríamos que señalar la casilla respectiva. Si fuera un cambio de 240 voltios a 120 voltios, señalaríamos la casilla respectiva también. En la siguiente cuadrilla, en el siguiente cuadro, nos solicita el uso que le daremos al servicio que estamos solicitando, el cual es residencial. También señalamos el nivel de la tensión que nos solicita, el cual es baja tensión. También señalizamos que es carga monofásica. Monofásico siempre lo vamos a seleccionar siempre y cuando sea residencial, ya sea a 120 voltios o a 240 voltios. Solo que si fuera 120 voltios, en voltaje solo escribiríamos 120 voltios. Pero como es 240 voltios el servicio que estamos solicitando, hemos escrito los dos voltajes. La capacidad en kilowatts. La capacidad en kilowatts la tenemos de 13.4 kilowatts. Significa que la potencia de nuestra instalación eléctrica suma 13.400 watts. Es la que está acá. Luego nos solicita el valor de la resistividad a tierra de la red o de la instalación, la cual nos dice la misma boleta que no debe exceder los 25 ohmios. En este caso hemos escrito 20 por cuestiones de aprendizaje. Para que obtengamos un valor
dentro del rango permitido, o sea, no superior a 25 ohmios, recomendamos utilizar por lo menos 2 barras Cooper de 2.4 metros conectadas entre sí para polarizar y para aterrizar el neutro. Luego detallamos si la instalación eléctrica es nueva o no lo es. A continuación, comenzamos a llenar lo que es el cuadro de balanceo de cargas, que nos solicita especifiquemos. Este cuadro de balanceo de cargas, estas corrientes que vamos a llenar acá, las hemos calculado previamente en videos anteriores y dijimos que el circuito 1 es un circuito de luminarias, a lo mismo que el circuito 2, y nos dio una corriente de 5.8 amperios en el circuito 1 y el circuito 2. El circuito 3 y 4 es un circuito de toma corrientes. El circuito 3 y 4 son circuitos de toma corrientes. Al calcular la corriente, cuando calculamos la corriente, nos dio una corriente de 12.5 amperios que fluirá a través del circuito. Y el circuito número 5 es un toma especial a 240 voltios con 9000 watts de potencia, que al dividir la potencia entre el voltaje nos dio 37.5 amperios. Luego, en la columna donde dice número de circuitos, es que nos está pidiendo que enumeremos qué número de circuito comenzaremos a llenar a nivel de toda esta fila. Comenzaremos a llenarla de izquierda a derecha. El primero que voy a seleccionar, por lógica, el primero es el circuito número 1, el cual utilizará el espacio 1 del tablero, cuyo voltaje es de 120 voltios, ya que los circuitos de luminaria son a 120 voltios, circuitos residenciales. Debido a que son 7 luminarias, tenemos 700 watts de potencia. Al dividir la potencia entre el voltaje nos da una corriente de 5.8 amperios y cargamos este circuito en la fase A. La protección que utilizaremos es una protección de 15 amperios, porque la norma dice que para circuitos de luminarias residenciales debemos utilizar un térmico de 15 amperios y como es un solo dadito, es un térmico de un polo. Y la descripción de la carga, pues yo he escrito que es de luminarias. De la misma manera llenaremos el circuito número 2. Y pues después este circuito 2 utilizará el espacio 3 del tablero. El mismo voltaje, la misma carga en watts, solo que la corriente la cargaremos en la fase B. La misma protección, siempre de un polo, y la misma descripción de la carga. Procedemos de igual forma con los circuitos de toma corrientes, el circuito 3 y 4, con la diferencia que el circuito 3 utilizará el espacio número 5 del tablero, de un tablero general. El mismo voltaje, solamente que la carga ahora es superior, debido a que a cada toma corriente le asignamos 300 watts de potencia. 300 por 5 toma corrientes nos da una carga de 1500 watts, y al dividir también por la potencia entre el voltaje nos da una corriente de 12.5 amperios y la cargamos en la fase A. Ahora la protección es de 20 amperios porque así nos lo dicta la norma, de un polo, y la descripción de la carga es toma corrientes.
De igual manera llenamos el siguiente circuito, que es el número 4. Solo que también él utilizará ahora el espacio número 7 del tablero, el mismo voltaje, la misma carga y la misma corriente. Solamente que ahora cargaremos dicha corriente en la fase B. La misma protección de 20 amperios, siempre un polo y también toma corrientes. Utilizamos los espacios 9 y 11 del circuito número 5. Detallamos el voltaje también, que ahora son 240 voltios con una carga de 9000 watts, dándonos una corriente de 37.5 amperios. Ahora, como pueden ver, hemos escrito la corriente en las dos fases, en la fase A y en la fase B, debido a que es un toma de 240 voltios. Como ya sabemos, pues para sumar 240 voltios tenemos que sumar las corrientes de las fases A y B. Utilizamos una protección de 50 amperios y en este caso es un térmico de dos polos, de los gemelos le decimos algunos, otros le decimos chachos, otros dobles, pero el nombre técnico es térmico de 50 amperios, dos polos. La descripción de la carga la escribo que es un toma de 240 voltios. Luego sumamos las potencias, las corrientes de las fases A y B. La potencia nos dio una carga de 13.400 watts. La corriente nos dio una sumatoria de 55.8 amperios en las fases A y B. Y donde dice carga instalada, escribimos los totales. Si ustedes se fijan, hemos escrito de manera salteada cada una de las cargas. Porque si yo hubiera escrito acá, estaría equivocado mi dato. Para este ejemplo hemos utilizado un tablero de 12 espacios, que hemos utilizado 6 espacios, 2 del toma 240, 3, 4, 5 y 6. Hemos utilizado 6 espacios, dejando una reserva de 6 de un total de 12. El factor de demanda escribiremos 0.8 o 0.7. En el otro extremo nos solicita la descripción también, tablero monofásico de 12 espacios, con barras de 75 amperios. Esta información la trae el tablero. También marca General. El alimentador de la acometida estamos utilizando cable número 6, THHN número 6. Luego nos solicita la distancia del punto de conexión de las instalaciones del distribuidor al usuario final. ¿Qué tan lejos están las líneas de la empresa hasta la instalación?
hemos escrito 8 metros para efectos de este ejercicio. Y también después nos pregunta qué tan lejos está el transformador a conectar hasta la casa de nuestro cliente. En este caso también hemos escrito 60 metros. Luego nos pregunta si donde nos conectaremos es red de la distribuidora o es privada. Según sea el caso, nosotros señalaremos distribuidora o privada. Al reverso de la boleta encontraremos una tabla de descripción de la línea secundaria en caso que hayamos hecho una extensión de línea. Para este ejemplo hemos llenado esta boleta con datos de una línea de 50 metros a 240 voltios secundario. Entonces escribimos en cantidad de postes 2. Recordemos que la distancia de un poste a otro pues tiene que ser 50 metros. Cantidad de postes 2. Altura 26 pies porque estamos utilizando también tipo de poste telescópico. Tipo de conductor por fase. En las fases A y B estamos utilizando cable WP número 2. Y en el neutro estamos utilizando cable ACSR número 2. La distancia o la longitud de los conductores por fase nos suman 50 metros en la fase A y 50 en la fase B, al igual que en el neutro. Y de esta manera llenamos la descripción de la línea, si es que la hay. Abajo nos solicita los datos del electricista responsable de la instalación. Y pues en este caso es don José Martí. Hemos también escrito el número de carnet de don José Martí y el número de celular, el DUI de don José, el correo electrónico. También nos solicita que adjuntemos la copia del DUI y carnet vigente del electricista y un croquis de ubicación. Luego firman y sellan la boleta. Un punto importante, donde dice NIC es el número de identificación de cliente que aparece en los recibos. En este caso escribiremos el número de cliente de un vecino, del vecino contiguo a nuestro trabajo o contiguo a la instalación eléctrica. Un punto importante. Por favor, vean, en caso de existir mayor número de circuitos, anexar en una sola hoja detallando los mismos campos solicitados en la tabla anterior. ¿Esto qué significa? Que si para nuestra instalación eléctrica tiene más de 5 circuitos, imagínense que tenga 10, ustedes tienen que mandar a hacer un cuadro igual que este, desde aquí hasta acá, incluyendo el encabezado, en una sola hoja.
Y de esta manera hemos terminado de llenar los datos más importantes en nuestra hoja de solicitud de servicio de inspección de la empresa. Un punto importante: hablé personalmente con el ingeniero Torres de ZT Ingenieros y nos comentó que ustedes pueden hacer la solicitud de la inspección vía telefónica y mandar una fotografía de la boleta vía WhatsApp. Cuando ellos lleguen presencialmente a inspeccionar, ustedes les entregarían la boleta original. Para los que viven lejos de San Miguel, a traer el resultado sí, tiene que llegar personalmente. Ahí les dejo el dato y pues nos vemos luego. Dios les bendiga.